Pues quiero aprovechar el tiempo y quiero dar un consejo de la Escritura, Proverbios, que habla mucho de la sabiduría de la vida, capítulo 23 y verso 25, dice: alégrense tu padre y tu madre, y regocíjese la que te dio a luz. ¿Cuántos quieren que su madre tenga contentamiento? Si es que todavía vive, ¿cierto? Bueno, el regalo de una madre, pues es, el mejor regalo es poder alegrarse del fruto de su vientre, o sea, de sus hijos. Hay muchas madres que no tienen el privilegio de estar alegres y quizás uno de sus hijos le está produciendo tristeza porque no está viviendo adecuadamente. Y eso repercute, o sea, la vida de los hijos repercute en la vida de las madres. ¿Cuántas madres saben que esto es verdad? Lo que sus hijos hacen afecta a sus vidas. Pero afortunadamente la mayoría de las madres que están aquí presentes son mujeres que están alegres por la vida de sus hijos, ¿cierto? Muy bien, porque sus hijos están dando fruto y porque están viendo el desarrollo de ellos. Y lo que quiero hoy hablar es para animarte a ti, madre, para que cumplas con esa función que Dios te dio como madre y que solamente la madre puede cumplir. La madre es como el alma de la familia. Así como nosotros individualmente tenemos espíritu, alma y cuerpo, dentro de la familia la mujer es como el alma. Es lo que es más emotivo dentro de la familia. Es lo que hace que dentro de la familia haya más cosas emocionantes. Imagínate un hogar sin madre, que solamente esté la figura del padre, pues no sería lo mismo, definitivamente. Sería sin tantos sentimientos, sin muchas emociones, serían más acciones, pero sin tantos abrazos, sin tantos besos, sin tantas palabras significativas. Y todo sería como la realización del deber sin sentimientos. Entonces la mujer representa, es como la parte del alma dentro de la casa. Es por eso que cuando se celebra el Día de las Madres, ¿qué creen que pasa? Pues es toda una celebración. Cuando se celebra el Día del Padre, pues es otra cosa, ¿no? Lo que pasa que cuando se celebra el Día de las Madres se está celebrando una imagen, ¿sí? En el subconsciente de todos nosotros lo hacemos con alegría y lo hacemos con pasión. ¿Por qué? Pues porque es lo que manifiesta dentro de la casa lo emotivo, lo emocionante. Y en cambio el Día del Padre se celebra con la imagen que tenemos en nuestro subconsciente del Padre, que es la función del deber, y lo hacemos más con el razonamiento que con el corazón. Entonces no hay tanta pasión y tanta emoción en ese día como el Día de las Madres. Por ello, en el Día de las Madres los comercios venden exageradamente, venden mucho más. Después de Navidad, el día que más se vende en el mundo, o sea, que se compran regalos y cosas, ¿cuál día creen que es? El Día de las Madres. Y el tercer lugar, ¿cuál día creen que es? San Valentín. ¿Y el cuarto día, cuál día creen que es? El de las mascotas. No. El papá queda por ahí como en el sexto, por ahí, ¿no? Bueno, el día en el mundo cuando se venden más flores no es el día del amor y la amistad, es el Día de las Madres. Es la época cuando se venden más flores en todo el mundo que en ninguna otra época. Tremendo, ¿no? Entonces, pues se celebra con emoción, se celebra lo emotivo, se celebra con alegría, se celebra porque es algo que uno desea, que uno quiere. Y la realidad es que anteriormente, pues era más fácil ser mamá que actualmente.
Sí, la verdad, las madres de antes tenían diferentes retos a las madres del día de hoy, porque los hijos de antes éramos obedientes. O sea, había una gran diferencia. Obedecíamos por 3 razones a la madre. Uno, obedecíamos a la vista. Nos veía y a la vista ya sabíamos lo que esos ojos significaban. El segundo, obedecíamos al pellizco. Y eso sí dolía. Y la tercera razón era a la chancla. Aguas. Porque cuando la mamá se quitaba la chancla, tú sabías que beisbolista, pitcher de esa no fallaba. Donde pone el ojo, pone la chancla. Entonces, no, ahora no. Ahora los hijos son diferentes, no son obedientes, tan obedientes como lo éramos nosotros en nuestra generación. Porque ahora los niños desde pequeños traen un celular y en el celular tienen allí el teléfono del departamento de abuso infantil. Y que la mamá le dice algo y le enseña Child Abuse Department. Ajá. Traen el teléfono de su abogado familiar y el teléfono del Departamento de Derechos Humanos. Entonces está difícil corregir a los hijos porque ahora se sienten con derechos. Además, la carga económica. O sea, antes se tenían muchos hijos, las mamás parían hijos como celebrar Navidades, ¿no? Pum, uno por acá, por todas partes, ¿no? Teniendo hijos. Pero era más fácil porque pues no costaba tanto. Hoy sí cuesta, mucho más que antes. En cuanto a dinero estoy hablando, ¿no? Antes las mamás compraban, con el primer hijo compraban 10 pañales, pero no como los que ahora conocemos, ¿no? Pañales de tela que se lavaban. Entonces, pues compraban 10 y pues ahí estaban los 10 pañales para todo el tiempo. Luego los biberones eran de vidrio y servían. Igual también los chupones. Chupón, se compraban 2 y esos chupones duraban. Los hermanos heredaban los pañales de los mayores. Ya cuando iba al 5.º hijo, esos pañales habían ido a la guerra demasiadas veces. Entonces, los biberones estos de vidrio que se utilizaron por muchos años, lo usaban los 11 hermanos que nacían en la familia. Nosotros éramos pocos, éramos nada más 6, pero pues era común que había familias más grandes que las nuestras. Los chupones, por ejemplo, cuando a mí me tocó el chupón, yo soy el hijo 4, ya la miel del chupón ya no tenía, me tocó puro sabor a hule. Entonces, ya el saborcito se le había ido porque los 3 primeros se lo acabaron. Pero el día de hoy, o sea, ese costo, o sea, era mucho más económico. El día de hoy no, hay que comprar pañales desechables, o sea, una bolsa, y como que ahora como que les dan más ganas, ¿no? Es una bolsa cada tercer día. Entonces, muy diferente el costo. Los biberones ahora son semidesechables. O sea, ¿cuántos biberones compran? No, pues se cayó, déjalo, agarra otro. Y se van de viaje, no, ya compramos. Entonces, todo es desechable. También, por ejemplo, los chupones, no, ahora compran por docenas. Cada rato un chupón nuevo y si lo usó 2 veces le dan uno nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los hijos o todos los que somos hijos y que tenemos 40 años o un poquito más, como yo, somos la última generación, fíjate, es una realidad, la última generación de hijos que nos corrigieron. O sea, aquí estamos varios que somos la última generación de hijos que fuimos corregidos por nuestros padres.
que ellos nos regañaron, que ellos nos corrigieron, nos disciplinaron. Pero también aquí está la primera generación de padres que son regañados por sus hijos, que son corregidos por sus hijos. Y eso es una tristeza, cómo han cambiado las cosas. Antes las mamás decían lo que se iba a comer, a qué hora se iba a comer y cómo se iba a comer, dónde se iba a comer. Ellas decidían, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y antes o comías cuando se decía y lo que había, o te quedabas sin comer. No, ahora no. Ahora son los hijos los que dicen a qué hora, dónde y cómo. Y normalmente es hamburguesas y pizza. Y se acabó. Entonces, eso de hamburguesas y pizza es más caro que lo que las mamás pueden hacer en casa. Pero la economía, o sea, ahora tener un hijo es mucho más caro por las costumbres y las cosas que hacemos el día de hoy. Los niños del día de hoy, muchos de estos de 5 años no conocen lo que es una zanahoria, nunca la han visto, ni saben lo que son los ejotes, no, como que es algo extraño, como de otro planeta, ¿no? Cuando se compraba ropa, y estoy hablando de la economía, se compraba ropa para 3 generaciones, no se pensaba en el único hijo o en el primer hijo, se pensaba qué ropa se va a comprar para el hijo y para los que vienen. Entonces se compraban 4 pantalones, si tenías así otra condición, quizás 6 pantalones, y no había closets llenos de ropa. Y esos pantalones y el mismo número de camisas, el primero lo heredaba al segundo y después lo heredaba al tercero. Ojalá que uno de ellos no engordara, porque entonces la mamá decía, pues o te enflacas o el otro engorda, pero no había otra ropa, no había más. Si estrenabas tenis es porque los agujeros ya eran demasiado grandes, porque si no, igual heredar los tenis. Iban creciendo y conforme iban creciendo, el que más estrenaba ropa pues era el hijo mayor. Era parte de la cultura, así se creció por mucho tiempo. El día de hoy no, todos los niños estrenan ropa, todos los niños tienen pañales desechables, todo es nuevo, todo es desechable. Entonces el costo económico es mucho más, y es una de las razones por las que los padres ahora le piensan y dicen, no, tener otro hijo, el bolsillo no les da, es mucho más caro en nuestra cultura el día de hoy. No solamente eso, por ejemplo, ¿te sacabas malas calificaciones allá en nuestros tiempos? ¿Y quién era el responsable de las malas calificaciones? El niño. Te regañaban, te castigaban, te ponían a estudiar. Pero ahora es más complicado, porque ahora la mamá va a la escuela para reclamarle a la maestra por qué a su hijo le pusieron malas calificaciones. Porque se piensa que la culpa pues ya no es la responsabilidad del niño, ahora es la responsabilidad de quien enseña a los niños. Entonces, antes, malas calificaciones, tu responsabilidad, a estudiar. Ahora, malas calificaciones, no, su hijo tiene ADD. O sea, es un problema, es un síndrome de atención. Síndrome de atención. No. En mis tiempos se le responsabilizaba al niño y al niño se le hacía estudiar para que sacara adelante sus estudios. Pero algo que no ha cambiado, y es aquí donde debemos concentrarnos, algo que nunca cambia de la naturaleza de la mujer, de la madre, es que las madres aprenden a ver, algo como lo que decía el video que vimos, aprenden a ver como Dios ve. Porque aunque sus hijos estén medio federicos, que no sean los niños más bonitos del mundo, y aunque se porten mal, ¿no? La madre siempre va a ver a sus hijos perfectos, inocentes,
preciosos, buenos, los mejores hijos del mundo. Cada mamá tiene los mejores hijos del mundo. ¿Y sabes qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Es ver a las personas como Dios las ve. Dios nos ve con gracia, igual que la madre ve a sus hijos, con ojos de misericordia, con ojos de amor. Entonces, esa es la expresión más cercana de gracia, es una madre. Como la madre ve a sus hijos, eso se llama la gracia. Y quien escribe esto, Salomón, un hombre que habla mucho acerca de las madres y de la relación de hijos con madres y de la función que realiza la madre, es muy interesante porque él habla de su madre, y su madre es Betsabé. Y tú dirás, bueno, pues ¿quién es Betsabé? Bueno, pues Betsabé era esposa de David, del rey David. Ah, bueno, pues sí, es esposa de David. Pero detrás de la historia de ser la esposa del rey David, hay una historia atrás. Porque Betsabé antes fue casada y el rey David cometió adulterio con Betsabé. Y no solamente eso, sino que el rey David manda matar al esposo de Betsabé para quedarse con Betsabé. Y ella, en cierta manera, fue cómplice del acto, de lo que pasó con su ex esposo. La historia de ellos fue conocida. La sociedad sabía lo que había sucedido en el pasado. Pero ella tuvo que sepultar su pasado y vivir una nueva vida ahora como madre. Hay muchas mujeres que pudieran decir: yo no puedo ser una buena madre porque no tengo un respaldo de ejemplo de mi juventud que me respalde para aconsejar a mis hijos. No. Nada de eso. Betsabé pudo haber tenido las excusas perfectas para no enseñar a su hijo Salomón, pero ella no se comió esa mentira. Se dedicó a enseñar a su hijo y a formar a su hijo, y formó un hijo sabio. Y mucho de lo que dice Salomón no son sino lo que escuchó oír a su madre, y él lo dice: les voy a decir lo que escuché que mi madre me decía. Esa mujer, Betsabé, enseñó a su hijo. Porque cuando una mujer da a luz a su primer hijo, le da inicio a una nueva fase en su vida. Se inicia la fase de una formadora y forjadora de personas con propósito. Así debe de ver cada madre a sus hijos: forjadora de un ser que tiene un propósito muy específico y muy definido en esta vida. Por eso te digo a ti, madre, que estás aquí o que estás escuchando por internet, que tu pasado no puede ser mayor que el poder de la gracia de Dios. Nunca. No importa tu pasado, la gracia de Dios es siempre suficiente para cubrir tu pasado. Betsabé enseñó a su hijo a pesar de su pasado. Ella cometió errores, claro que sí, pero eso no la limitaba para que su hijo fuera aconsejado a no cometer los mismos errores. Tú eres madre, y con ese acontecimiento de ser madre, Dios te dio la oportunidad de comenzar a formar una vida sólida, exitosa, y que ese hijo pueda dar alegría y pueda dar fruto a tu corazón. Eres una madre y tienes un propósito de forjar hijos exitosos, poderosos, grandiosos en esta tierra. Ahora,
tú eres llamada como madre a cambiar la historia de tus antepasados, de las generaciones de las que tú vienes, de toda esa historia familiar. Cuando tú das a luz, tú tienes la oportunidad de escribir una nueva historia diferente a lo que en el pasado hubo. Y siempre lo que se debe escribir tiene que ser mucho mejor que lo que está escrito en el pasado. Isaías 61, el profeta Isaías trae una promesa de redención de lo que produciría el nuevo pacto, que es donde nosotros ahora estamos parados. Y dice: para conceder que a los que lloran en Sión se les dé corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y parte de esta promesa, que es la obra redentiva de este Cristo del que está hablando el profeta, y de la obra que iba a producir en las personas, dice que a los que lloran en Sión se les va a dar corona. Nosotros somos Sión. A los que son parte de la iglesia, a los que son parte del pueblo de Dios, a los que viven en la jurisdicción de Sión, si vas a llorar, ese lloro no puede ser eterno. Ese lloro está fuera de Sión, pero dentro dice que se cambiará ese lloro. Hay familias que por generaciones han llorado el fracaso, la frustración de hijos que siguen arrastrando una historia de vergüenza, de dolor, de humillación. Pero tú, madre, que estás ahora como parte de Sión, tú tienes el poder de entender las promesas de lo que se nos ha dado. Tus hijos no van a arrastrar el llanto de las generaciones anteriores, porque a pesar de que se lloró, tú eres parte de una nueva historia. Si entras en la realidad de Sión, si Cristo es parte de tu vida, entonces el lloro se cambia en corona de gloria. Y también la ceniza ya no existe en tu vida. Dice que ungüento de alegría se va a dar en vez de luto, y alabanza en vez de abatimiento. Entonces, cuando dice que habla de una corona o de un turbante, según la versión que tú tengas de este pasaje, es algo que adorna a la persona. Es algo que hace o que se utilizaba en aquella época para adornar y como un símbolo de victoria o de realeza. Entonces las personas se veían bien con esa corona. Era algo que hacía que la apariencia cambiara. Cuando dice que las cenizas serán cambiadas por corona, es que cuando las personas estaban enlutadas, se llenaban de ceniza. O sea, agarraban ceniza y se ponían todo el cuerpo y toda la cara llena de cenizas, para que la gente supiera que ellos estaban llevando una pena muy grande. La gente los veía y los veía llenos de ceniza. Entonces, lo que el profeta está diciendo, la promesa de Dios, es que eso se va a cambiar. Esa vergüenza, ese enlutamiento, esa forma de vestir, esa forma de lamentarse sería cambiado, y ahora en lugar de ceniza se iba a poner una corona en la vida. Entonces, la ceniza transformada a corona de aquello, porque la ceniza es aquello que queda de la devastación, aquello que queda de lo que se quema. Lo que el fuego quemó es ceniza. Pero la corona es una evidencia de victoria. Y yo te digo a ti, madre, que ahora eres parte de Sión, eres parte del pueblo de Dios que ha sido redimido, que todo hijo que fue quemado por decisiones incorrectas, y que lo que ves el día de hoy en tu vista natural son cenizas, si tu matrimonio quizás se destruyó por ignorancia y solamente quedaron cenizas, si la familia fue dañada por algún miembro de la familia y lo que ahora quedan allí son cenizas,
que están marcando tu vida y que hacen que tu vida se vea como algo imposible de ser transformado, yo te digo que por la fe en Cristo y por su obra redentora, verás cómo Dios transformará esas cenizas en corona de gloria y en corona de alegría. Trae tus cenizas de los hijos y de la familia, trae la vergüenza de tus hijos y Dios lo convertirá en una corona para las futuras generaciones. Ese es el mensaje del Evangelio. Buenas noticias para todos, para todas las familias de la tierra, en donde la madre es la que da luz a los hijos de esas familias. Por lo tanto, las buenas noticias, las madres son las receptoras de aquellos que nacerán para poder ser los que están siendo parte de esas generaciones de hombres y mujeres que tienen una mentalidad de reino. Dios tiene el poder de hacer que aquello que está irremediablemente destruido sea transformado a algo que tiene vida y que tiene belleza. Dios puede transformar una familia en cenizas y convertirla en una familia que está en delicias. Alegría en vez de luto. Tú puedes contar el luto de tu generación para que Dios ahora te dé un historial de alegría para tu presente y para tu futuro. Y dice también que va a cambiar y dice alabanza en vez de espíritu angustiado. Alabanza en vez de espíritu angustiado. Entonces quizás en tu árbol genealógico nadie ha declarado las grandezas de Dios. Tú ves en el pasado y no hay alabanzas en las generaciones del pasado, pero Dios dice que lo va a transformar y va a transformar el espíritu de angustia, lo va a transformar por alabanza. Entonces la expresión de tu familia ya no va a ser el historial del pasado, sino va a ser una expresión de alabanza, en donde tú tienes la oportunidad de ser esta que canta las alabanzas de Dios y que puede con sus generaciones futuras transformar el canto de tus hijos. Entonces, las expresiones de la familia que quizás fueron de angustia, de vergüenza, de injusticia, de ignorancia y de dolor, Dios lo quiere transformar en una expresión al presente que sean alabanza para ti y tus futuras generaciones. El reconocimiento de la fidelidad de Dios, esa es la alabanza. Con la alabanza estamos reconociendo que Dios es fiel. Así que las mujeres que están aquí, las madres que están aquí, Dios te da una promesa y es que esa angustia del pasado, Dios la transforma en alabanza. Dios te dice que sobre tus hijos vendrá corona en lugar de ceniza. Que eso habla de un cambio de apariencia. Dios dice que habrá aceite en lugar de luto. Eso habla de un cambio de actitud. Y dice manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Eso habla de un cambio de espíritu. Así que Dios lo que está prometiendo aquí es que habrá un cambio de apariencia, habrá un cambio de actitud y habrá un cambio de espíritu en ti y en tus generaciones futuras. Gracias a Dios por sus promesas de redención. Entonces, madres necesitan entender que ustedes tienen un gran poder en sus bocas, lo que declaran sus bocas, lo que declaran sus palabras, lo que dicen ustedes acerca de sus hijos, las expresiones que salen y que los oídos de sus hijos escuchan acerca de ustedes. Efesios, el apóstol Pablo dice, recomienda, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrupta, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esta instrucción no es una instrucción religiosa. Hay una razón
de ser en lo que dice aquí el apóstol Pablo. Hay que entender que detrás de cada principio que Dios nos declara en la Escritura hay una causa, hay un motivo. Entonces hay una lógica en lo que Pablo está diciendo. Ahora, si él está diciendo que no salgan palabras que están corruptas de nuestra boca, imagínate el poder de nuestras palabras corruptas sobre la vida de nuestros hijos. Tienen que ser cortadas. Madre, no puede haber palabras corruptas. Las palabras hacia tus hijos deben de ser de declaraciones, de propósitos de Dios. Y si tú estuviste aquí la semana pasada y que hablamos acerca del poder de la oración, entenderás lo poderoso que es cuando declaramos en oración proféticamente los propósitos de Dios y hacemos que eso sea una realidad en nuestro mundo. Entonces muchas veces se dicen palabras porque hemos heredado una manera de expresión, pero parte de lo que Dios dice es que Él cambiará las expresiones y lo que habrá en nuestra boca es alabanza. Entonces aquí dice que de nuestra boca, de tu boca, no debe salir ninguna palabra corrupta. ¿Qué es lo que debe salir? Deben salir palabras para edificar, palabras para construir. ¿Qué es lo que tú estás construyendo? La vida de tus hijos. ¿Qué estás edificando? La vida de tus hijos. Entonces, tus palabras producen dos efectos: construyes o destruyes. Pero cuando hablas palabras positivas, lo que tú vas a hacer es que vas a construir, vas a edificar. Cuando hablas la palabra de Dios sobre tus hijos, cuando declaras los propósitos de Dios, lo que Dios declara sobre la vida de ellos, lo que estás haciendo es haciéndoles creer, afirmando los propósitos de Dios sobre la vida de ellos. Estás profetizando sobre la vida de ellos, porque esa es la palabra profética más segura, la palabra. Así que tú con toda certeza puedes hablar y decretar sobre tus hijos todo lo que Dios dice que es para los hijos de Dios, y puedes saber que eso está trayendo una transformación en su mente y en su carácter. Por eso, este mensaje que Dios nos ha dado se llama evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Yo quiero que digas buenas noticias, porque lo que transforma al hombre son escuchar buenas noticias. Al hombre no le transforma escuchar malas noticias. Como Dios puede transformar a la gente es a través de que el hombre escuche buenas noticias. Y cuando tú a tus hijos les hablas buenas cosas que Dios declara, las buenas noticias, tú estás transformando el corazón de sus hijos, de esos hijos. Entonces necesitas entender que es la manera como Dios opera. Si tú eres una madre sabia, tomarás estos principios, comenzarás a aplicarlo sobre la vida de tus hijos. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Lo que le dices a tus hijos es muy poderoso, porque tus palabras los marcan. Por eso hasta el nombre del niño es importante, ¿no? Salomón tiene un significado. O sea, antes se acostumbraba ponerle a los hijos un nombre porque eso significaba algo, porque marcaba su identidad cuando los llamabas. Y Salomón significa pacificador. Y durante su reinado no hubo guerras, no había enemigos con quien pelear. Moisés, o sea, tiene un significado en el idioma original. Moisés significa sacado de las aguas, y eso hablaba de su origen y del milagro de cómo Dios le conservó la vida. Por lo tanto, cada vez que él escuchaba su nombre, le recordaba el propósito y el milagro que Dios hizo en él. No eran simplemente un nombre por ponerle un nombre. Hoy pues le ponemos
el nombre que esté de moda, del artista de la televisión, de la novela, pero deberíamos de ponerle nombres que tengan sentido. Los padres, los hombres, queremos normalmente que pues nuestro primer hijo lleve nuestro nombre, ¿no? No, lo malo es cuando salen puras niñas. Imagínate que hubiera sido niña, Gerarda, no, pobrecita. Antes se les ponía el nombre de el día en que nacías, o sea, años atrás, el día del calendario, ahí había un santoral, ¿no?, que se usaba en muchas partes de Latinoamérica, y el día que nacía esa persona, si nació en ese día, ese es el nombre que llevaba, y ni modo, ese es el día que le tocó. Unos nacieron en el día equivocado, ¿no? Porque si eras niño y cayó en el día de una santa, pues tenías que cargar con eso toda la vida. Como por ejemplo Evo Morales, pues Santa Eva, ¿no? Evo. Nació una mujer en el día de San Antonio, Antonia. El día de la Virgen de Guadalupe, si eres mujer, pues por lo menos Lupita. Pues si disimula, Lupita. Pero si eres hombre, Lupe. Mi estimado amigo, Lupe. Y hay muchos pues que se llaman, pues así nacieron ese día. Lupe pintor, un boxeador muy famoso. Lupe el de Bronco, ¿no? Que ese no tiene cara de virgen, pero para nada. Le hubieran puesto Juan Diego, hubiera sido más adecuado. A él se parece más, ¿no? Pero no, Guadalupe. Entonces, hay que poner, no, todos queremos que nuestro hijo lleve nuestro nombre. Lo malo es cuando tenemos un nombre, digo yo por lo menos, pues Juan Gerardo, bueno, pues no está más o menos decente, ¿no? Pero imagínate, por eso a veces hay que usar diminutivos, como Goyo, pues sí, porque, bueno. Mi suegro se llamaba Hilario. Ninguno de mis cuñados se llamó así. Yo creo que él sí fue consciente y dijo no. Imagínate Heraclio o Macario, Liborio, Eustaquio, Tiburcio. Don Eustolio, sus hijos le agradecen mucho el gesto, sobre todo Checo. ¿Checo se llama Eustolio? Vamos a seguir adelante, señores. No dije nada, es un tremendo nombre, precioso. Lástima que no tuve un padre que se llamaba así, hubiera sido muy hermoso. Pero ahora escogemos los nombres con más cuidado. Entonces, hasta en eso, de verdad, usemos nombres que tengan sentido, que tengan propósito. Si tenemos hijos proféticos con destino, que van a marcar las generaciones, pues que sus nombres tengan sentido de lo que son, de lo que van a hacer, de lo que van a manifestar. Entonces, nosotros debemos dejar de sacar palabras corrompidas de nuestra boca y producir las palabras que van a construir la realidad de los propósitos de Dios en ellos. El rumbo de las vidas de muchos ha sido delineado por las palabras que se han expresado. Hemos sido limitados por las palabras que hemos escuchado y que pusieron frontera a nuestras capacidades. Entonces debemos convertirnos nosotros, madres, ustedes son agentes sanadoras a través de la palabra que sale de sus bocas. Si no era parte de la cultura de ustedes, ahora tómenlo como parte de la cultura de esta redención que hemos recibido, y cada madre debe profesar y declarar sobre sus hijos los propósitos de Dios. Utilizar su boca como un instrumento que produce sanidad. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La palabra es el poder creativo. Si tú utilizas la palabra para declararla sobre tus hijos, estás creando las realidades del Espíritu sobre de él. Entonces, si entendemos eso, podemos crear para ellos un mejor presente y un mejor futuro. Dios
creó las cosas y las sostiene por el poder de su palabra. Dios habla y crea. Todo lo que creó lo hizo porque Él lo dijo. Si vamos a crear un destino para nuestros hijos, madres, comienza a hablar, comienza a declararlo, comienza a decírselos de entre más pequeños, aún en el vientre, cuando los tienes, comienzan esas declaraciones para que se conviertan en parte de sus vidas. Entonces, la tecnología divina para crear algo que no existe siempre es decir lo que se va a crear. Nuestra boca debe ser árbol de vida, y el árbol de vida es Cristo. O sea, nuestra boca debe de expresar a Cristo. Debe de salir de nuestra boca el orden divino, la sabiduría, la sanidad y el destino de los hijos. Porque la única manera como Dios tiene para crear algo es su palabra, es la herramienta que nos dio. Las palabras contienen cargas divinas para crear realidades nuevas. Entonces la oración no es otra cosa que la declaración de los propósitos de Dios sobre las vidas de los hijos, de las personas, y entonces esas declaraciones cambian las condiciones, cambian las circunstancias. Son declaraciones que están alineadas a los propósitos de Dios, a la buena voluntad de Dios, y cuando las declaramos sobre nuestros hijos, estamos nosotros alineándolos a ese propósito. Por eso, madre, tienes que entender que la oración que sale de tu boca hacia la vida de tus hijos es muy poderosa, es muy poderosa. Entonces, ese hijo salió de tus entrañas, tú le diste a luz, tú estaba 9 meses o los meses que haya durado en tu vientre. Al salir, ella lleva parte de tu genética, y es muy importante que entiendas el poder que tú tienes sobre el destino de ese ser que salió de ti. Ana, una mujer que nos habla la escritura en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, nos habla de una señora Ana, que antes de tener un hijo, ella ya estaba orando por él. Antes de tenerlo, oraba para que Dios le diera el privilegio a ella de tener un hijo, porque no podía concebir. Ella deseaba un hijo. Entonces, al no tenerlo, le pidió a Dios que se lo concediera, y Dios le concedió un hijo. Y ella lo que hizo es que dedicó la vida de ese hijo a Dios. Dijo: este hijo va a servir a los propósitos de Dios. Y cada madre debe ver a sus hijos como que ese hijo va a servir a los propósitos de Dios. Entonces esta mujer aprendió a orar aún antes de que su hijo naciera por ese hijo. Una mujer que cubrió a su hijo en oración, que hizo las declaraciones correctas sobre la vida de su hijo. Y entonces, si tu madre haces lo mismo, vas a poder ver los propósitos de Dios sobre de ellos. Debes orar por tus hijos de manera continua. Ora en cualquier etapa de la vida en la que estén, sean bebés, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, estén ya maduros. Ora, sigue orando por ellos, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, si tú tienes una condición con uno de tus hijos en donde tu hijo no está alineado a su propósito, lo más poderoso que puedes hacer es orar por ese hijo, declarar que ese hijo está alineado al orden de Dios. Y yo quiero que en esta mañana oremos por cada madre, y que cada madre ore por sus hijos. No tienen que estar aquí. Si no están aquí tus hijos, no importa que no estén aquí. Tu oración es tan poderosa que las palabras que hablas sobre la vida de ellos y los decretas, los van a alcanzar aunque estén en el otro lado del mundo, porque esa oración no tiene que ver con un sonido físico, sino que tienen que ver con un sonido en el espíritu, que tú lo declaras para que en la vida de ese que es tu hijo se convierta esto en una realidad. Vamos a ponernos en pie.